Bueno, ustedes saben, ¿qué más? ¿Cómo están ustedes? Ustedes saben que tenemos un contacto para la radio, pero metamos de una vez las preguntas, porque sé que Empecemos es lo con que el está... tema del diálogo. ¿Y en cuánto va a Eh, comenzar? Que yo arranco. Ok, vamos empezando entonces. ¿Cuál es la pregunta? El tema del diálogo, separó el gobierno. Bueno, mire, esta hora, a las 12 es importante, siempre hemos dicho sobre la necesidad de que haya transparencia en la información y que la gente esté permanentemente informada para que después no se tergiversen, que la comunicación fluya. La información que hay a esta hora, que la dieron los expresidentes, eso lo confirmé yo antes de venir para acá, a esta actividad que tenemos ahora con emprendedores, es que el gobierno, utilizando como excusa el debate que se dio ayer en la Asamblea Nacional sobre el tema del juicio por narcotráfico, donde fueron declarados culpables 2 ciudadanos venezolanos vinculados a la familia del señor Maduro y la señora Cilia Flores, como excusa coloca el gobierno y se levanta de la mesa, dado que se dio ese debate el día de ayer. Para mí, eso simplemente es una excusa, ya lo veníamos diciendo durante las últimas horas. El gobierno no ha cumplido absolutamente nada de lo que se comprometió. Yo lo ponía ahora en las redes sociales, incluso hasta del Vaticano, ya podemos decir que hasta del Papa se ha burlado este gobierno, se burla permanentemente de los venezolanos, pero bueno, quedó desnudo ya frente al Vaticano, frente al mundo, de que no ha sido precisamente por nosotros los que queremos cambio, que el diálogo no ha tenido resultados. Nosotros propusimos, ahí se llevó una agenda, han salido además a decir mentiras, que si el tema electoral no fue propuesto, cuando ese para mí y para la mayoría de los venezolanos es el punto central para cualquier proceso de diálogo, que se le ponga fecha, porque esto se da producto del secuestro del revocatorio. Por eso llegamos a donde llegamos, como consecuencia de habernos robado a los venezolanos nuestro derecho a votar. Ninguno de los compromisos lo han cumplido, nada. Ellos se comprometieron a liberar presos políticos, han liberado una sola persona. Bueno, en las últimas horas liberaron primero 4, ahora otra persona, son más de 100 presos. Ellos se comprometieron a el canal humanitario, no han abierto, no ha entrado ni una medicina producto de ese planteamiento que se hizo. No han llegado las medicinas, no han llegado los alimentos. Bueno, como decíamos ayer, en Venezuela el gobierno prohíbe que lleguen barcos y aviones con medicinas y con comida, pero de aquí salen aviones cargados de droga desde el hangar presidencial. Dicho no por nosotros, dicho por quienes fueron declarados culpables, relacionados a la familia Maduro Flores, que fueron declarados culpables en un juicio donde tuvo acceso a la prensa. Ya no es como aquí, allá los periodistas entran, lo que no se puede tomar es foto, pero los periodistas entran, escuchan todo lo que está pasando y todo ha sido ventilado públicamente, y lo del hangar presidencial fue dicho en el juicio. Bueno, eso no ha cumplido tampoco el gobierno, como tampoco ha cumplido lo que se planteó para el tema del conflicto que ellos plantearon con lo de la Asamblea Nacional, todo el tema que el gobierno, porque la Asamblea no está en desacato, es todo lo que el gobierno ha hecho a través del Tribunal Supremo, tampoco lo han cumplido, como no han cumplido todo lo que tiene que ver con el tema del poder electoral y de lo que es el secuestro del referéndum revocatorio. ¿Qué pasa ahora entonces que el gobierno se levantó de la mesa, gobernador? ¿Perdón? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué posiciona ahora que el gobierno se levantó de la mesa? Bueno, nosotros tenemos que seguir, ese era un espacio más de lucha, nosotros tenemos que seguir luchando. El pueblo organizado y movilizado, ahí es donde tenemos nosotros que guiar a la gente, ponerle clarito a la gente cuál es el camino, para que producto de la presión que ejerzamos los venezolanos, se libere el revocatorio, se libere el derecho al voto que ha sido secuestrado, y que nosotros tengamos un proceso electoral como ha debido ser desde el primer momento. Lo dijimos, mire, nosotros ahí se sentó con todo lo que ha significado, todo el ruido que ha generado. Nosotros fuimos coherentes,
si nosotros invitamos al Vaticano, nosotros fuimos coherentes en que si venía el Vaticano había que acudir a la cita que había sido convocada por el Vaticano. Eso fue lo que hicimos y ahora el resultado del diálogo nunca iba a depender de nosotros. Depende absolutamente del gobierno porque nosotros este no es el conflicto colombiano, donde hay dos partes en un conflicto armado, donde hay una tregua y donde se van a deponer armas. La oposición no tiene armas, la oposición no controla las instituciones, la oposición lo que tiene, los que queremos cambio en el país, lo que tenemos es el apoyo de la mayoría del pueblo venezolano que es demócrata, que cree en la paz, que no es violento y donde todo al final lo controla el gobierno. En el día de ayer es que esta suspensión era temporal, que el gobierno no tenía la misión de irse definitivamente a la mesa. ¿Qué información maneja usted? Eso tendrán que responderlo ellos. Ahora, lo que sí, Angélica, nosotros, los venezolanos, tenemos el derecho. Probablemente mañana sale una sentencia del tribunal donde diga que está prohibido hablar del narcogobierno, de la situación, de las graves denuncias que han salido a la luz pública en este caso. Nosotros tenemos derecho, los venezolanos, de conocer qué hay detrás de este grave caso donde fueron declarados culpables 2 personas por querer transportar 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos y donde además durante el juicio se señalan a altos personeros del gobierno, además donde se señala que fue utilizado el hangar presidencial para transportar droga. Eso no puede pasar por debajo de la mesa. Ni aquí puede seguir siendo, ni va a ser un chantaje, ni va a seguir siendo. Esta gente del gobierno pone como excusa además para que no hayan liberaciones, un mensaje en el Twitter. Eso es inaceptable. O sea, que aquí pretendan que toda la corrupción en el país se ponga por debajo de la mesa, echarle tierrita a todos los casos, como alegando un proceso de diálogo. Eso es inaceptable. Bueno, eso habría que preguntárselo al gobierno, ¿no? Parece que la señora que entiendo tenía hoy una rueda de prensa, la señora de la Cancillería, ella tenía una rueda de prensa hoy que suspendió, donde ella ahora el problema para ella no es la droga, sino los pasaportes, que yo dije que estas 2 personas tenían pasaportes diplomáticos. Efectivamente, en algún momento esas 2 personas, y así ha salido, ustedes como periodistas lo saben, estas 2 personas tenían pasaportes diplomáticos. Ahora, no tengo duda que la Cancillería, así como puede dar un pasaporte diplomático, desaparece un pasaporte diplomático y nunca dejará registro que le dieron pasaporte diplomático a X o Y. Mire, alegar que este juicio, donde hay declaraciones de las personas que fueron declaradas culpables, que es un montaje, yo creo que se busquen un cuento mejor que echarle a la gente, porque creo que la mayoría de los venezolanos no se lo van a creer. El 6 de diciembre, ¿qué va a pasar? Mire, eso dependerá, si el gobierno se levantó ahora, dependerá que el gobierno se vuelva a sentar, que ellos vuelvan a la mesa. Ahora, el proceso de diálogo no va a pasar en Venezuela por un chantaje de qué temas se discuten o qué temas no se discuten en la opinión pública. Eso es inaceptable. Y por eso le digo, mire, el gobierno está quedando cada día el que se deslegitima más y el que queda peor, no a lo interno, sino frente al mundo, porque hay unos mediadores que no son venezolanos, es el gobierno. Y los resultados del diálogo no dependen de nosotros. Los resultados del diálogo dependen del gobierno. La oposición retoma entonces la agenda de calle. Bueno, hace rato, Angélica, es que aquí hay que caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Eso ha sido un error. Plantear una paralización como consecuencia de que estamos en un proceso de diálogo. Y así ha sido percibido por la opinión pública y usted no puede tapar el sol con un dedo, porque ese es el sabor que tiene la gente en la calle. Entonces nosotros tenemos ahí, ese es un error y aquí hay que caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Y es importante la unidad, sí, la unidad, pero la unidad siempre abierta a oír las críticas que hace la gente, porque si no la unidad se cierra y la unidad entonces se coloca igual que el gobierno. Entonces bueno, yo creo que a veces hay reacciones que no son las adecuadas.
producto de las críticas que se hacen. Las críticas hay que escucharlas, hay críticas que obviamente no son destructivas. Y bueno, la crítica destructiva usted la pone a un lado, pero la crítica constructiva o el sabor que tiene la gente, yo sí creo que hay que hacerle caso, hay que prestarle atención. Bueno, porque la gente siente que caímos en la trampa del gobierno, que la gente siente que la oposición volvió a caer en la trampa del gobierno. Yo le he dicho a la gente que no es que hemos caído en la trampa del gobierno, nosotros fuimos consecuentes con lo que somos unos demócratas, el Vaticano nos llamó, queríamos dejarle claro al mundo que los que no dialogan, los que no creen en la paz, los que boicotean todos los días, el boicot económico, ese jueguito que pusieron en ese comunicado, aquí no hay ni guerra económica ni boicot económico de los venezolanos hacia el país o de la empresa privada hacia el país. Eso fue un juego de palabras del cual el gobierno se agarra para confundir a la gente. Aquí lo que hay es una guerra económica del gobierno contra la gente, porque aquí el gobierno controla prácticamente todo en Venezuela. Debe darse, yo sí creo que debe darse y se está dando, y yo sí creo que tiene que darse, y hay que hacerlo de la forma más amplia. No somos perfectos. Para mí el único perfecto es Dios. La Mesa de la Unidad está integrada por partidos y los partidos están integrados por personas. Y los seres humanos cometemos errores, así como podemos tener nuestras virtudes, también tenemos nuestros defectos. Lo sabio es trabajar sobre los errores, rectificar donde haya que rectificar y poder avanzar, pero siempre hablándole con la verdad a la gente. Perdón. Mire, yo creo que el gobierno en todo este proceso, el gobierno ha utilizado el diálogo, sí, para generar divisiones a lo interno de la unidad. ¿Lo logró? Bueno, yo creo que ha generado ruido, no es que lo haya logrado, creo que sería un error permitir que la unidad se divida, pero sí ha generado ruido, hay ruido, y los ruidos no se apagan encerrándose, sino los ruidos se apagan dando la cara, hablándole a la gente con la verdad, con transparencia, como siempre lo hemos hecho. Yo no le hablo a la gente para que me aplauda, yo le hablo a la gente con la verdad, de lo que y ser coherente en la vida, yo creo que es muy importante, ser coherente y consistente. Gobernador, en términos prácticos, las 4 Mire, yo no mesas técnicas formo están parte, las reuniones, lo que tenga que ver con las reuniones que se hacen en la Mesa de la Unidad, ustedes saben que yo no estoy en el día a día de la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad, de acuerdo a la información que yo he recibido, porque no he participado en las últimas reuniones, está conversando, está en sesión permanente, como le llaman, para resolver todo lo que haya que resolver, tener una posición clara frente al 6 de diciembre, tener una posición. Hoy el padre Virtuoso, a quien yo respeto mucho, el padre, recuérdense que el Papa Francisco es jesuita, el padre Virtuoso es jesuita, ahorita el Supremo General de los jesuitas es un venezolano también. El padre Virtuoso decía esta mañana, yo leía unas declaraciones de él, donde el diálogo, si no lleva a un proceso electoral, a una solución electoral, ese diálogo es inútil, no tiene realmente, el diálogo no va a cambiar absolutamente nada. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que en la primera reunión para la reflexión, para la construcción de una posición en positivo, nosotros hemos debido desde el primer momento plantear un solo tema, ni siquiera otros temas, sino plantear un solo tema, que era el referéndum revocatorio. Yo insisto a quienes comentan que el revocatorio está muerto, que el revocatorio, lo oigo en algunas voces de la oposición, eso debería preocuparnos, porque la única solución constitucional que no pasa, que está allí, que no depende de más nada, sino depende de la voluntad de nosotros los venezolanos, el revocatorio. Y el revocatorio, la Constitución nos dice que fecha de vencimiento. Seguir creyendo que el revocatorio no se dé, es cobrármela a mí. Creo que ese es un cálculo pequeñito, es un cálculo, se parece mucho al gobierno. ¿Tiene previsto reunirse con Thomas Shannon, que está en Caracas? No, yo no, ya se reunieron esta mañana, y recuérdense que en los Estados Unidos viene un cambio de gobierno. Aparentemente el subsecretario Tom Shannon va a mantenerse un tiempo en lo que va a ser el nuevo gobierno que viene en los Estados Unidos, y bueno, nuestra posición no ha cambiado. Nosotros mantenemos la agenda que ya ustedes conocen, o sea, eso no ha cambiado, eso se le planteó esta mañana. Yo me imagino que el subsecretario tiene que estar preocupado
porque entre la última vez que vino y ahorita nada ha cambiado en Venezuela, más bien se sigue agravando, porque la situación en nuestro país, de todo lo que me preguntan es de política. Lógicamente, bueno, yo les respondo las preguntas políticas, porque ustedes saben que el problema más grave que vive el pueblo venezolano es el tema económico y social, es el alto costo de la vida. Hay productos que ustedes ahora ven en los mercados, hay como una sensación de que hay un poquito más de producto, pero vean los precios, o sea, ¿quién puede pagar el kilo de arroz al precio importado? ¿Quién puede pagar todos esos productos importados? Entonces cada día la brecha social en Venezuela se abre más. Aquí tenemos cada día hay una economía para el que tiene dólar y el que no tiene dólar, que es la mayoría del pueblo venezolano. Probablemente a los señores del gobierno, nada de esto les afecta, porque bueno, ustedes han podido ver, gracias al trabajo que hacen algunos, ustedes han podido ver cómo algunos de estos altos personeros del gobierno hacen mercado en las islas del Caribe, y bueno, obviamente ellos ya está claro que nada pasa por la aduana, que no pagan impuestos, que todo lo pasan. Y bueno, entonces ellos obviamente la urgencia, la emergencia no la sienten. Pero por eso preocupa el tema del diálogo. El presidente Nicolás Maduro dijo recientemente en una locución que si no hay diálogo y golpea su puño contra la otra mano, es decir, pelea. A mí la verdad que las amenazas de Maduro me tienen sin cuidado. O sea, este es un gobierno que todos los días amenaza. Aquí los venezolanos no tenemos que hacerle caso a las amenazas del gobierno, sino hacernos caso a nosotros mismos, lo que queremos como país. Nosotros queremos que aquí haya un cambio y tenemos que entender que para que ese cambio se dé en nuestro país depende de nosotros los venezolanos. Tenemos que luchar por nuestro cambio. El cambio no nos va a tocar la puerta a la casa, eso es una realidad. El cambio tenemos que lucharlo, bregarlo hasta que lo logremos, como hemos llegado hasta acá, como se logró ganar la Asamblea Nacional, como se logró llegar a empujar el revocatorio que desde el primer día no lo querían, como tampoco lo quieren ahorita. No es que sí lo querían en el año 2017, ellos saben el impacto que tendría a lo interno un revocatorio, incluso en el año 2017. ¿Conversó con los expresidentes? ¿Qué le dijeron los expresidentes? No, yo no he conversado con ellos. Hay una reunión ahorita a las 12:30. Ojalá que no vengan con el cuento de una, ustedes saben, ¿no? Porque dicen una cosa y después vienen y la cambian. O salen a la opinión pública diciendo que es mentira que el gobierno se paró de la mesa. Si el gobierno, bueno, con los tres, hasta lo que tengo entendido, están el señor Rodríguez Zapatero, el expresidente Torrijos y también entiendo que está Leonel Fernández. El que creo que no está Monseñor Chely no está, es el UNASUR, el expresidente Samper, que entiendo está finalmente de salida. Ojalá que se termine de ir Samper que es un vocero del gobierno, ese es Samper. ¿Se van a reunir ustedes con quién? ¿Con la oposición? ¿Con el gobierno? Se van a reunir con la oposición, está planteada una reunión ahorita al mediodía. Sí. Okay. Pero usted dice que no han conversado tampoco. ¿Perdón? ¿Con representantes del Vaticano no han conversado? No, bueno, hay comunicación telefónica, pero no hay presencia porque Monseñor Chely, bueno, perdón, el nuncio está en Venezuela. No, yo no he hablado con él. Pero usted confirma que esto de haber separado de la mesa lo confirmaron los expresidentes, ¿no? Eso lo dijeron ellos. Y si ahora salen a desmentir lo que yo estoy diciendo, mire, que agarren sus maletas y se vayan. Porque entonces es una mamadera de gallo esta situación. Y ustedes como medio, yo he visto que varios medios ya lo recogieron. Lo he visto. O sea, en las redes sociales he visto de medios de comunicación que han confirmado esta información, que yo estoy confirmando en este momento, porque eso fue lo que dijeron los expresidentes, los mediadores. Si salen después a desmentir o vienen con un cuento, entonces esto es una burla, una mamadera de gallo. Esto ya lo que denota es una falta de seriedad incluso de parte de los propios mediadores. Si el gobierno dice que se vuelve a sentar, ¿qué pasa? Mire, yo les digo una cosa a ustedes para que lo tengan. Yo di mi posición con respecto al 6 de diciembre. Para mí esa mesa, el único punto que hay que llevar, además de revisar los acuerdos que habían previos, es el tema electoral. Es el único. Aquí no hay posibilidades en Venezuela de una solución a la crisis que estamos viviendo si no va refrendada por el pueblo venezolano. Aquí el gobierno, porque además no hay confianza, ese es el problema. La gente no tiene confianza, y si la gente no tiene confianza
y no va y le pone su voto, su huella, si el pueblo venezolano no valida cualquier acuerdo que pasa por la opinión del pueblo venezolano, ese acuerdo no va a tener Ante lo que ha pasado fuerza. en los últimos días, Carlos Ocariz sigue siendo el vocero de... Carlos Ocariz está en este momento, ustedes saben que él tiene un tema de salud de su hijo y él está en este momento con su hijo. Está atendiendo el tema de salud con su hijo. Pero digamos, ¿va a salir de la representación de No, Carlos Ocariz sí es el representante de Primero Justicia sobre en ese proceso, en ese encuentro. Hay gente que me ha pedido que yo vaya el 6 de diciembre. Bueno, ustedes saben que si yo voy en otro tono. Entonces, si yo voy en otro tono, ustedes saben cuál es lo que yo llevo. Bueno, lo estoy evaluando. Yo voy en otro tono. ¿Y ese tono acabaría con la mesa? ¿Okay? Bueno, no, yo no acabo con nada. El que acaba aquí en este país con todo es Nicolás Maduro. Gracias. El que pone la torta todos los días es Nicolás Está Maduro. cumpliendo años, ¿no lo va a felicitar? Sí, ¿usted sabe qué regalo le pudiéramos dar? Un pasaje, como dicen los americanos, one way, para que no regrese, se vaya y no regrese. Eso es lo que quiere la mayoría del pueblo venezolano. 80% de los venezolanos quiere que este caballero salga del poder. Eso sí, tenemos que salga del poder con los votos del pueblo venezolano, porque eso es lo que le va a dar piso político, fuerza al nuevo gobierno, que le va a tocar una situación muy difícil, pero aquello, y con esto para terminar, yo no soy el que saca cuenta de que aquí es mejor agarrar el poder un poco más adelante, porque la situación del país es muy compleja. Eso, el que saca esa cuenta está de espaldas al país, porque aquí lo que espera la gente de nosotros es que aquí haya el cambio para que este país se pueda enderezar ahorita y no seguir a ver en un tema de conveniencia personal, de agenda individual, a ver a quién le... No, es que esto es mejor que sigan pagando los costos políticos. Venezuela se sigue destruyendo nuestro país. Después será tarde. Tiene que ser obviamente nosotros no podemos detener el tiempo. Y eso es lo que yo le digo a la gente con total transparencia. Cuando me pregunta si el revocatorio, si tuviéramos un poder electoral que tuviera la voluntad política, el revocatorio todavía tendría chance de hacerse ahorita, este año. Gobernadora, pero nosotros no podemos detener el tiempo. Y por eso yo he abierto la puerta, de acuerdo a lo que he visto en las encuestas, que lo he hecho público, de que la gente igualito quisiera referéndum revocatorio en el año 2017, porque el venezolano quiere que en Venezuela arranque verdaderamente una transición, un cambio. Y saben que un gobierno revocado es un gobierno absolutamente deslegitimado que llevaría consigo una nueva elección en el país. No se sostendría un gobierno. Hablando otra propuesta electoral. ¿Perdón? ¿Buscarían hacer revocatorio en 2017? Yo sí creo que el revocatorio está en la Constitución, hay que hacerlo. ¿Pero con qué Y si- efecto y- vicepresidente? Mire, yo le voy a decir una cosa, bueno, yo discrepo de eso. En el año 2017, yo hablé del artículo 233, que yo los invito a que lo lean. El artículo 233 establece sobre la falta absoluta que se produzca en el cuarto año, termina los 2 últimos años, los termina el vicepresidente. Ese artículo se pudiera cambiar. Ahora, si fuera el caso de que ese artículo no se cambiara, como hecho político, lo que significa el referéndum revocatorio, ¿ustedes creen que un gobierno revocado tiene capacidad de sostenerse, puede sostenerse, así pongan quien ponga de vicepresidente? No lo tiene. Ese sería un gobierno completamente deslegitimado, que llevaría efectivamente un proceso de negociación para que en el país se elija un nuevo gobierno. Eso lo sabemos. La política, los hechos políticos cambian los panoramas que podamos tener. Ahora, hay que conseguir el hecho político. Hoy día no lo tenemos, hay que lograrlo, hay que conseguir. El gobierno, ¿por qué le pone las trabas? Porque ellos saben que efectivamente un referéndum revocatorio, un gobierno revocado, tiene unas consecuencias que no es simplemente que cambiar a un funcionario por otro, es mucho más que eso. No veamos las cosas tan pequeñas, no veamos el ombligo. Tenemos que ver hacia adelante, tenemos que ver las consecuencias de lo que esto pudiera producir y lo que significaría para el pueblo venezolano. Oposición que decían que si Nicolás Maduro termina su periodo también sería un éxito para la oposición en vista de que se ve como un dictador que no querría salir del poder. ¿Usted cómo lo ve? Mire, aquí el problema no es aquí abrir un debate sobre aquí en Venezuela en este momento no hay ninguna elección que esté formalmente convocada. Aquí en Venezuela
se dio un golpe judicial a la Constitución, se ha secuestrado nuestro derecho a votar, el derecho al revocatorio, y aquí, si nosotros no defendemos nuestros derechos, que es lo que hemos venido diciendo, aquí no hay ninguna garantía que en Venezuela volvamos a tener un proceso electoral. Esa es la realidad que nosotros tenemos. Entonces, está sacando cuenta, creo que es un error y creo que es equivocado. Muchas gracias. Gracias.